Bien, estamos conversando con Fausto Romeo, presidente de ANDIEP, también de lo que, más allá de lo que puede hacer el año escolar 2022-2023, las organizaciones que hacen vida dentro del magisterio venezolano, dentro del sistema educativo de nuestro país, hablan de un rezago que existe respecto al diseño curricular en Venezuela. Un diseño curricular que no se ha modificado al menos en los últimos 20 años, que en algún momento el Ejecutivo habló de esta posibilidad, pero no se ha materializado. ¿Qué importancia toma esto? Poder ajustar nuestro sistema educativo, nuestros planes de educación, la malla curricular, todo lo que comprende el conocimiento que se imparte a estas nuevas realidades, que aunque estamos en un momento donde lo presencial parece otra vez ser lo cotidiano, estamos siempre a la expectativa de una nueva ola de COVID o que exista un brote en un lugar particular y que esto de alguna forma no afecte lo que es la enseñanza y por supuesto todo lo que se imparte desde la institución. Bueno, es una realidad, Carlos. Fíjate, el currículum más nuevo es el de preescolar, el de educación inicial preescolar tiene 17 años, el de primaria tiene 20 años y el de educación media ya va a cumplir 40 años. O sea, el profesor Cárdenas seguramente dirá, ya cámbialo de donde esté, porque cuando fue ministro de él funcionó. Un currículum es para que se mantenga 10, 12, 15 años a lo sumo, no tanto tiempo. Y un currículum tampoco se diseña en 15, 20 días, 6 meses, un currículum lleva casi un año, año y medio para formar todo lo que conlleva. Hasta el 31 de julio pasado egresaron 320.000, número más, número menos, 320.000 jóvenes como bachilleres. Estos son jóvenes que el 97% se inscribieron en la OPSU, van a estar en las universidades, comienzan ahorita la primera corte en septiembre y el otro en octubre, perdón, y el otro corte va en marzo. Pero estos muchachos, ¿quién los formó? ¿De qué forma se formaron para ir a las universidades? ¿Cuál fue el foco que le dieron? Cuando en mayo le dijeron, mira, móntate en la computadora, inscríbete porque tienes que estar inscrito en alguna carrera. Posiblemente una gran mayoría habrán dicho, sí, yo estoy claro a lo que voy a estudiar, pero otros no. Cuando comiencen estos grupos a estudiar, a egresar, a formarse en la universidad y se dan cuenta que no era lo que quería estudiar, eso va a ser un signo de fracaso. Cuando vemos en la calle que estamos llenos de delivery, de motorizado delivery, tú le ves que son jóvenes que están, cuando vemos una cantidad de emprendedores pero sin escuela ni formación, entonces estamos diciendo a dónde estamos llevando el país. La ministra de Educación, el Ministerio de Educación en sí mismo está causado de cambiar el currículo o modificarlo. Esta gestión. Porque también es importante hablar. Sí, de hecho, ANDIEP y el resto de las organizaciones han visto desfilar un número importante de ministros. Claro, desde Héctor Rodríguez, que fue cuando abrió las puertas realmente a todo el sistema de la educación, tanto del magisterio como del sector privado. Entonces podemos decir que el ministro está, de hecho, conformó un equipo, formo parte de ese equipo que se está estudiando para modificar ese currículo. ¿Y cuál es la idea realmente? Decir, las instituciones están participando, ABEC también está presente. ABEC y ANDIEP estamos participando, estamos de lleno en esta propuesta que estamos presentando, sobre todo para que surjan como una economía productiva, o sea que el joven cuando decide de que quiere estudiar una carrera no lo haga en quinto año, en mayo, sino desde tercer año, que empieza a encauzarse, empieza a formarse. Yo quiero estudiar medicina, bueno, entonces ya yo voy a ir más hacia la parte de las ciencias, las químicas, y olvidarme un poco de aquello de la historia. No quiere decir que no lo vamos a ver, pero al fin y al cabo tenemos que ir encauzando en cada uno de sus ramas, que cuando el joven vaya a mitad de la carrera, en quinto año, por decir, porque yo estoy hablando inclusive de un cuarto, quinto y sexto en ámbito general, pero inclusive la primaria de primero a quinto grado, ¿no? Es un tema que hay que discutirlo de todas maneras, no estoy diciendo que debe ser así, pero si estamos hablando que el que vaya a culminar, sea de un quinto, sea un sexto, pero no como estamos actualmente, que hay un grupo, hay técnico medio, hay escuelas que están hasta sexto año, pero que estamos viendo que muchos de estos jóvenes se retiran en cuarto año y se inscriben en una escuela o un colegio que estén con quinto año, y entonces no es la idea de la viveza que puedo hacer por donde estoy. Cuando llego al final de la etapa, salgo con un título de bachiller en una mención salud,
y después voy para la universidad. Y resulta ser que no puedo ir a la universidad, me casé, tuve 3 muchachos, no puedo seguir estudiando. Bueno, entonces ya puedo ser auxiliar de farmacia. Claro. Sí, nociones básicas del área. Exactamente, puedo ser bombero, puedo ser auxiliar de laboratorio. O sea, hay un mundo de la salud donde yo puedo estar encausado, que fue la decisión que tomé hace 3 años, y me llevo a visitador médico. O sea, hay muchísimos campos que se puedan dar para esto. Entonces, aquí ya yo salgo con una profesionalización, que inclusive cuando estamos hablando de que alguien que vaya a trabajar en un área, que estamos perdiendo carpintero, electricista, o sea, no se está consiguiendo, hasta camarógrafo, como me estaban diciendo en días pasados. Entonces, esto debe ser una profesionalización cuando yo, o sea, no es que voy a salir, quiero estudiar comunicador social, y resulta ser que las universidades son 5 años. ¿Por qué las universidades de Venezuela son 5 años cuando ya en el mundo muchas son de 4 años la carrera? Porque el primer año básico obligatoriamente vamos hacia la parte de qué es lo que tenía que haber aprendido yo en bachillerato, que no lo aprendí, y entonces me lo dan en este caso. Bueno, ese es un poco el tema que llevamos. Paralelo a eso, mencionábamos antes de conversar sobre lo que está pasando en el sector privado desde el punto de vista de la adecuación para este 2022. Este año también abre con temas importantes que tienen que ver desde el punto de vista económico. El sector privado tal vez es ajeno a lo que ocurre con el magisterio venezolano, que tiene su lucha respecto a la implicación del instructivo ONAPRE. ¿Cómo se preparan con el tema salarial? Que es clave en este contexto, porque hay una desmotivación de la enseñanza, de la profesión de la enseñanza. Lo ha denunciado la Fundación Casa Arturo Uslar, lo han denunciado también los gremios, que cada vez menos personas hoy se forman para ser maestros, porque la realidad es que la remuneración no es acorde, porque la actividad no es solamente en la aula, es todo lo que conlleva el desarrollo de la profesión. Bueno, por eso mismo, fíjate que primero el sueldo hay que mejorarlo. Nuestra solidaridad absoluta con los maestros del sector público, o sea, no se puede seguir manteniendo esta disparidades de sueldo cuando nosotros estamos hablando que para el nuevo año escolar queremos hablar de $200 al menos, y nos parece corto, pero hay colegios que están pagando $600, $700 de sueldo, bono, todo lo que sea integral, pues porque aquí al fin y al cabo lo que se requiere es eso, y que nosotros tenemos que entender que inclusive se están perdiendo los maestros, y esto lo venimos denunciando no de ahora, Carlos, sabes muy bien que tenemos más de 7, 8, 10 años diciendo que hace falta más de 350 mil maestros, docentes en Venezuela. Cuando tú ves que el pedagógico de Caracas, de tener 6, 7, 8 mil estudiantes, ahorita están teniendo 800 estudiantes en todo, que hay menciones que están cerradas. La Escuela de Educación, ayer mismo me informaban de la Universidad Católica de Andrés Bello, de tener 1.500, 1.800 estudiantes, estamos hablando de 500 estudiantes en todas las carreras que pueden haber. Entonces aquí estamos perdiendo un futuro, porque el maestro, de alguna manera, la escuela hay que prepararla y hay que formarla. Por eso yo decía, el currículum también puede abocarse a la formación de ese profesional, ese futuro profesional, que inclusive estimularlo para que estudie educación. Porque ¿qué es lo primero que te dicen? No vayas a estudiar educación porque eso es lo más mal que vaya a cobrarte de sueldo, y eso es algo que hay que eliminar bien. Cuando aquí se tengan un sueldo acorde en el término general de todos los profesionales, bueno, seguramente volveremos a tener nuevos maestros, que eso no se hace de la noche a la mañana. Para la recuperación educativa del país se requieren al menos de 10 a 15 años. Porque el maestro no se forma nada más en los 5 años, sino que hay que involucrar al joven que se tenga que ir para hacer esto. En este ámbito, en este mismo orden de idea, Carlos, yo pido que realmente los padres y representantes que están involucrados en el sector educativo privado tengan que entender que cuando nosotros hacemos una oferta de cuánto es la cuota de escolaridad que vamos a cobrar, no digan esto es caro. Que se anunció un aumento importante para este año escolar, indudablemente, porque nosotros cuando queremos hablar de un sueldo es porque eso se repercute en el presupuesto. Pero es aquí donde tienes que preguntar cuál es el proyecto educativo, de qué me estás ofreciendo tú el proyecto educativo que va a darle para la educación de mi hijo, cuál es la calidad, y eso precisamente va atado a lo que es el presupuesto. No hay presupuesto si no hay proyecto educativo, y no hay proyecto educativo sin presupuesto, porque lo está pagando en el sector privado. Y a pesar de que está disminuyendo la población del sector privado, indudablemente la diáspora ha afectado, no es que esto ya inclusive podemos decir que se ha nivelado. Para este año estoy preguntando
remontando a muchos de nuestros afiliados y se está manteniendo. Colegios que anteriormente tenían 1.200, 1.500 estudiantes en su plantilla, llegaron a tener 400, 300 estudiantes, bueno, y hoy en día ya está recuperándose con 600, 650 estudiantes y seguramente vamos incrementando. Pero hay una realidad, 6.500.000 venezolanos se han marchado del país y aproximadamente 1.200.000, 1.500.000 de estudiantes se han marchado. ¿Cuánto nos corresponde a nosotros del sector privado? Bueno, seguramente unos 300, 400.000 estudiantes. Esto hay que verlo, hay que medirlo, por lo tanto no podemos seguir esperando por cifras. Las cifras tienen que ser transparentes y las cifras tenemos que divulgarlas. Y eso no hace falta, sino que el Ministerio de Educación podamos sentarnos, como lo han hecho, lo hacemos constantemente, pero que manejemos toda la población, todo lo que es cifras de cuánto vamos y a dónde vamos, para que al fin y al cabo se proyecte a un país de lo que queremos hacer. Pero también que sea una política constante, porque por ejemplo ANDIEP y otras organizaciones han denunciado que con un ministro se han podido hablar, con otro no han podido hablar. Esta realidad, ¿cómo la...? Bueno, mira, fíjate que los tres últimos al menos han sido permanentes. Aristóbulo, profesor Piñate, que tuvo 3 meses, una pasantía de 3 meses cuando lo mandaron a la gobernación, y bueno, con la ministra Santaella, que lleva 1 año y son permanentes las reuniones. De hecho, hacemos consultas sobre todos los aspectos. Y entonces aquí lo que tenemos que pensar claramente, que el tema no es solamente quién es el que se sienta con ella, sino cuál es el proyecto que se requiere para el país, y ahí es donde nosotros tenemos que vernos. La economía productiva, no puede haber empresas si no hay economía productiva, por lo tanto tenemos que involucrar inclusive a los órganos cúpulas empresariales, Fedecámara, con Comercio, con Industria, lo he hablado con ellos están dispuestos en apoyar, inclusive la infraestructura, las recuperaciones de la infraestructura que están en franco deterioro, eso alguien lo tiene que hacer, y no podemos esperar precisamente que todo lo resuelva el Estado. Entonces, en el nivel del sector público, bueno, hay muchos organismos privados, muchas empresas privadas que pueden ayudar y están dispuestos a ayudar, solamente que también necesitan de que estén las puertas abiertas para invertir y para presentarse adentro de ellos. Bien, Fausto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Fausto Romeo, de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privadas, ANDIEP. Nos toca hacer una pausa. Al regreso, pasaje a 3 bolívares. Ha sido anunciado así ya por los transportistas en Caracas, en otras entidades del país. El caso de Barinas también hay un aumento de al menos el 50%. Denuncias en el Maturín, también en la ciudad del Tigre. Varios reportes respecto a lo que ha significado este ajuste y cómo impacta al bolsillo del usuario. Eso lo vamos a conversar con Luis Salazar, del Comité de Usuarios del Transporte, luego de la pausa.